Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Que Mussolini, c'était un bon policier. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Que soy Chávez, usted le puede decir cuáles son. Que soy un peligro para México. Que soy populista y que soy mesiánico. But just so we're clear, this is not me telling you to buy American Eagle jeans. ¿Por qué Nayib Bukele, quien se presentó como el candidato del cambio, está en el ojo del huracán tras ser acusado de autoritarismo? Charlie Kirk was above all a Christian man, a strong Christian man. Strong and faithful. Bienvenidas y bienvenidos a Cuestionando el Poder, donde tu servidor es Dana y Luis. Te hablamos sobre las tendencias ideológicas y políticas alrededor del globo. Para esta temporada, el enfoque se centrará en 3 conceptos clave: el populismo, el neofascismo y el autoritarismo. ¿Por qué nos importa discutir en pleno 2025 estos conceptos? ¿No se supone acaso que el fascismo quedó en el pasado con el fin de la Segunda Guerra Mundial? ¿Que el autoritarismo ya no existía tras la victoria de Estados Unidos frente a la Unión Soviética? En este podcast buscamos cuestionar esas verdades, que se nos cuentan sobre las corrientes de pensamiento y tendencias políticas e ideológicas en el sistema internacional. Ahora, no podemos entrar de lleno a explicar e indagar en los hechos presentes sin antes desmenuzar los conceptos. El día de hoy nos centraremos en populismo. Dime, Dana, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de populismo? Según la RAE, el populismo es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Debemos entender que el populismo es un concepto con definiciones dinámicas y un tanto ambiguas. Cas Mudde y Cristóbal Rovira lo veían como una ideología delgada que necesita combinarse con otras, tales como el nacionalismo o el liberalismo, para tener coherencia y así poder tener impacto. Por su parte, Ernesto Laclau no consideraba al populismo como una ideología clásica, tal como el liberalismo o como el socialismo, sino más bien como una construcción discursiva. En resumen, no hay un consenso claro sobre la esencia del populismo. Sin embargo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para esclarecer un poco sus características clave. Dinos, Luis, ¿cuándo surge este concepto? El populismo surge en el siglo XIX, en 2 contextos muy distintos: Rusia y Estados Unidos. A pesar de las diferencias, en ambos casos el populismo surgió entre las clases campesinas y agrarias para defender sus intereses frente a otros. Después tenemos el caso del auge del populismo en América Latina durante el siglo XX, con gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela, Lázaro Cárdenas en México y Juan Domingo Perón en Argentina. Y, además, para hablar de los populismos contemporáneos, tenemos de primera mano los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump en Estados Unidos y Víctor Orbán en Europa. A ver, no me queda claro. ¿Qué características tienen estos gobiernos para poder ser encasillados como populistas? ¡Qué bueno que preguntas! Antes de enlistar características clave, es importante recalcar que el populismo puede verse en corrientes políticas tanto de izquierda como de derecha, oscilando entre la democracia y el autoritarismo. La diferencia más marcada entre corrientes es cómo la izquierda y la derecha tratan al grupo de ellos, a los antagonistas, a los externos al gobierno. En el caso de la derecha, los extraños o antagonistas suelen ser los poderes externos que confabulan en contra de sus intereses. Esto es llamado por Mudde y por Rovira como populismo excluyente, mismo que opera ayudado de ideologías como el nacionalismo, el conservadurismo y el autoritarismo. Un ejemplo contemporáneo es Donald Trump, quien excluye a todo aquel que no es parte de los suyos, de su pueblo, de su América. Por otro lado, en el caso de la izquierda, suele existir un nosotros, que es representado por el pueblo y por el líder, y un ellos, que son las élites, como vendría siendo el caso de Hugo Chávez, donde el pueblo / gobierno se enfrentaba a las empresas y gobiernos extranjeros que buscaban extraer sus recursos naturales. Entonces, la primera característica inherente del populismo es la noción de un ellos y un nosotros, es decir, se establece una relación de antagonismo entre 2 fuerzas. Así es, Luis. Cuéntanos, ¿qué otras características tiene el populismo?
Además de esa división entre actores, se establece un líder que representa al pueblo y a sus intereses. Según Ernesto Laclau, es el líder quien une y articula las múltiples y distintas demandas sociales que no han sido satisfechas, es decir, hegemoniza los intereses del pueblo en una única figura. En este punto tenemos a un líder fuerte que hegemoniza y representa los intereses del pueblo, pero que también divide a los actores en un nosotros y un ellos. El líder es descrito por varios teóricos como una figura carismática y que sabe ganarse al pueblo. Puede verse con el Tata Cárdenas en México, cuyo populismo se caracterizaba por ser paternalista, o con López Obrador también en México. La última característica clave tiene que ver con la oposición del populismo a las teorías neoliberales en relaciones internacionales. Estas últimas plantean que la paz y el orden pueden conseguirse a través de la cooperación. Asimismo, según teóricos como Robert Keohane y Joseph Nye, las instituciones y las organizaciones son esenciales para lograr la cooperación. Sin embargo, los gobiernos populistas tienden a mostrar rechazo por estas, marcándolas como enemigos y como confabuladores que apoyan a las élites. De esta manera, los gobiernos populistas suelen rechazar el multilateralismo, viéndolo como un contrapeso a la figura del líder que encarna al pueblo. Un claro ejemplo es Donald Trump, quien ha sacado a Estados Unidos de varios organismos internacionales gubernamentales. En resumidas cuentas, las tres características principales del populismo son un líder que encarna al pueblo o a un grupo poblacional específico, todo aquel que no forme parte del pueblo o esté de acuerdo con el líder es el enemigo, hay una dicotomía de ellos y nosotros, y las instituciones y organismos se ven como un contrapeso y amenaza ante el poder del líder. Para concluir, hay que preguntarse si esta nueva ola de populismo seguirá reflejándose en un futuro cercano. Personalmente, creemos que la inestabilidad del orden mundial, refiriéndonos a este fenómeno como a la caída de la influencia estadounidense a partir de la crisis del 2008, es terreno fértil para que el populismo y otras tendencias políticas que se creían olvidadas vuelvan al juego. Te dejamos unas cuestiones para que lo pienses. ¿Es el populismo acaso una ideología, un movimiento, un liderazgo carismático y caudillista, un régimen político, prácticas anticapitalistas o un estilo de gobierno? ¿Tiene tintes negativos encasillar a un gobierno como populista? Y si fuera el caso, ¿el populismo trae beneficios? Cuéntanos qué opinas. Nos vemos luego.